El disfraz de Polifemo. Y hoy, en el disfraz de Polifemo, vamos a hablar de neuromúsica. Y lo haremos con Rafael Vargas. Pero antes de eso, me gustaría que escucháramos una de esas píldoras que de tanto en tanto nos trae Daniel Torregrosa, nuestro experto en divulgación científica. Daniel, creo que la serendipia que nos traes hoy tiene que ver con el color. ¿Es así? Sí, vamos a hablar del inicio de la industria de los tintes. Pues cuéntanos. Bueno, pues el descubrimiento del primer tinte sintético, el color malva, fue posible gracias a William Perkin en 1856, o sea, mitad del siglo XIX. Y esto es un fascinante ejemplo de cómo la serendipia y un espíritu innovador pueden conducir a descubrimientos revolucionarios. Bueno, hay que situarse. Perkin era un joven estudiante de química de apenas 18 años y realmente él no estaba buscando un color, ni mucho menos. O sea, él estaba investigando para conseguir sintetizar quinina, que es un tratamiento que en su momento se utilizaba para la malaria. Sabemos que la quinina está también en la tónica. Bueno, pues que él quería sintetizar quinina de forma artificial, de forma sintética, a partir de productos químicos derivados del alquitrán de hulla. Y en sus experimentos, que hizo durante sus vacaciones en un laboratorio improvisado en el jardín de su casa, Perkin oxidó la anilina y con la esperanza de producir quinina. Pero en lugar de conseguir el para él esperado compuesto antipalúdico, se encontró con un residuo de un intenso color púrpura. Aunque su experimento fue un fracaso en términos de producir quinina, Perkin, impulsado por su curiosidad, su formación en química y una visión emprendedora, dijo, bueno, este color tan maravilloso que me ha aparecido aquí a lo mejor tiene alguna aplicación. Por ejemplo, en la industria textil. Y empezó a realizar más experimentos para perfeccionar el descubrimiento. Al tinte que creó en ese proceso de oxidación de la anilina lo llamó malvaína. Es un término derivado de malva debido a su semejanza con el color natural de las flores de malva. Y poco después lo que hizo fue fundar una fábrica, pidió dinero a su familia para fundar una empresa para producir el tinte en grandes cantidades. ¿Qué ocurrió? Que de pronto el color malva se convirtió rápidamente en un éxito enorme, especialmente entre la moda de la alta sociedad británica en su momento, y luego se extendió al resto de otros continentes como a Estados Unidos, en aquel momento pues un país enorme y en crecimiento. Entonces las telas impregnadas con este tinte de color malva eran mucho más duraderas, resistían más los lavados y eran de una brillantez y una cosa pues bastante interesante. Eso le llevó a Perkin a convertirse en millonario antes de cumplir 20 años. Y no solamente disfrutó de esa riqueza, sino que también marcó el nacimiento de lo que es la industria química de tintes sintéticos, transformando de forma radical la fabricación de textiles y la moda. Y además, este descubrimiento fomentó la investigación y el desarrollo de más tintes y más productos químicos sintéticos, abriendo el camino a numerosos avances en multitud de campos de la ciencia y de la industria. Muy bien, muchas gracias, Dani. Hasta la próxima. Gracias a vosotros, como siempre. En el disfraz de Polifemo de hoy hablamos de música. La música es algo que para mí y para muchísima gente se percibe de una forma especial. Y no todo el mundo la percibe y la siente igual. Para algunos, y me incluyo en ese grupo, puede provocarnos emociones intensísimas. Hasta el punto de que yo no soy capaz de concebir la vida sin música. Para otra gente, en cambio, es un mero instrumento de relleno, de fondo, de herramienta para bailar o para socializar. Hay incluso personas que no sienten lo más mínimo cuando escuchan música. Esa relación tan intensa con la música me hizo plantearme cómo funciona, cómo interacciona la música con el cerebro. Eso me llevó a la neuromúsica y a Rafael Vargas, nuestro invitado de hoy. Rafael Vargas de Prado es compositor y pianista, pero decir eso sería quedarnos muy cortos al contar quién es exactamente la persona que tenemos hoy en el programa. Rafael
cuenta con formación interdisciplinar, algo que parece clave en el terreno de la neuromúsica, que es en el que nos centramos hoy. 4 son los másteres que apuntalan su formación: neuroeducación, musicoterapia, piano contemporáneo e historia de la música, lo que se llama un dual degree, y una diplomatura en neuropsicología de la educación. Además, es formador e investigador en neuromúsica y codirector del único máster de neuromúsica en lengua española, en Nusa Sensi y la Universidad de Nebrija. Actualmente focaliza su investigación en la aplicación de la neuroeducación musical, en la optimización de capacidades, dificultades del aprendizaje y procesos neurodegenerativos. Cuestiones estas de las que nos hablará en el programa seguramente. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días, depende de donde nos oigan, o buenas noches. Sí, como suelo hacer yo la despedida. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque nunca sabemos quién habrá ahí detrás, ¿no? Lo primero es aclarar que tu formación primigenia, o sea, tu mundo inicial es el de la música, ¿no? Sí. Yo me inicié primero como músico de jazz. Luego vi que como músico de jazz se me quedaba corto el aprendizaje. Volví otra vez a iniciar la carrera de música clásica y vi que la música clásica también se me quedaba corta. Y empecé a estudiar música contemporánea porque me daba una visión más amplia de la música. Y luego quería estudiar composición musical, cómo se habían hecho las músicas en los últimos años y a través de la historia de la música, ¿no? Saber qué inquietudes tenían los compositores. Y es muy interesante porque a través de la historia de la música puedes ver la historia del pensamiento de la humanidad. Porque la música refleja, creo yo, no solo las emociones, sino el pensamiento. Es decir, tú puedes oír una música y puedes imaginarte las personas, su manera de pensar de la época, su manera de hablar. La música establece una relación entre todas las personas y es algo, bueno, apasionante. Bueno, pues lo primero creo que toca situar el tema. Vamos a hablar de neuromúsica, pero así, grosso modo, ¿qué es la neuromúsica? Bueno, esto es una pregunta que da para un máster. Bueno, pues tenemos tiempo limitado, así que por favor, a un esfuerzo de condensación y trata de explicarnos a los que no tenemos ni idea de estos temas un poquito por encima de qué estamos hablando. Bueno, digamos que la neuromúsica es la suma de dos entes. Uno es la música, ¿no? Y el otro es la neurociencia. Pero cuando hablamos de música, hablamos no solo de la música instrumental, sino de la composición musical, de la historia de la música, de la antropología de la música, del misticismo de la música, porque muchos compositores, hoy hablaré un poco de algunas cosas, tengo preparada alguna diapositiva secreta que la sacaré, sí, depende de la pregunta que tú me digas. Y entonces, toda esta simbiosis de pensamiento musical, bueno, aparte de las matemáticas y la física que están presentes constantemente en la música, se juntan y establecen paralelismos con la neurociencia. La neurociencia que hasta, digamos, los años 80, que se empezaron a hacer las neuroimágenes, la ciencia solo podía evidenciar la música a través de test, a nivel de psicología, test de psicología musical, que se empezaron a hacer a finales del siglo XIX y tuvieron bastante auge a principios de siglo XX, pero claro, nadie sabía lo que pasaba en el cerebro de un músico. Y entonces la sorpresa es que los neurocientíficos empezaron a investigar y en esa investigación encontraron que un músico tiene unas relaciones hemisféricas diferentes y unos correlatos neuronales también diferentes. Aparte tiene la parte de frontal un poco más gruesa, ¿no? Es decir, entonces, claro, esto para un científico crea un abanico de posibilidades y de entender el cerebro de una manera diferente de cómo se estaba entendiendo, ¿no? Porque, para poner un ejemplo, ¿no? Imaginamos que tenemos un ordenador
y cada ordenador tiene un programa, ¿no? Un programa para la vista, un programa para oír, un programa para razonar, un programa para establecer las emociones, un programa para establecer las partes motoras, si es pianista, mano derecha, mano izquierda, y supongamos que todo eso se sincroniza a la vez. Ese ordenador, evidentemente, no está preparado para esto. Su eficiencia será más baja porque cuantos más programas, necesita más memoria, necesita un procesador más rápido. Bien, el cerebro hace esto cuando hace música. Y eso es algo que es, yo diría, la única habilidad que tiene el ser humano que potencia todas las áreas del cerebro conjuntamente y de una manera sincronizada. Y esto es lo que a los neurocientíficos les está trayendo. ¿Y cómo es que tú terminaste en este mundo? Proveniendo de la Porque música. yo también tenía curiosidad en esto. Porque cuando yo, por ejemplo, tenía alumnos que tenían diferentes procesamientos mentales, el profesor siempre se enfrenta a alumnos pues, que les cuesta más el ritmo, que les cuesta más el afinar, que les cuesta más las partes matemáticas, el procesamiento matemático, les cuesta más memorizar. Bien, entonces, claro, cuando ves todo esto seguidamente y ves que a veces no es una cuestión de que un alumno sea válido o no válido para la música, sino que tiene un cerebro que funciona de una manera especial, y entonces tú como maestro, como profesor, tienes que aprender a ver ese cerebro e intentar extraer el máximo potencial de ese cerebro a través de poderle enseñar, de crear un área de aprendizaje adecuada para él, ¿no? Y claro, esto, la neuroeducación es una cosa básica. Las neurociencias avalan estos estudios, te explican cómo funciona el cerebro, y luego también está la parte emocional. Es decir, todos hemos visto personas que han empezado a tocar un instrumento y tenían una depresión o tenían un problema de autoestima o así, y digamos, le ha mejorado esto. Entonces quería saber también por qué, ¿no? Y eso, la musicoterapia, es muy interesante. Y además hay otra cosa interesante en esto. A mí me cambió un poco la visión de la música el haber hecho, sobre todo, el máster de musicoterapia, porque en la formación de músico en los conservatorios, y ahora voy a lanzar una crítica, se forma la gente en función de la competitividad y en función de intentar ser mejor que. Y la musicoterapia no te dice si una persona que tiene Alzheimer o que tiene esquizofrenia hace una música bonita o no bonita. Es su música. Y hay un respeto enorme hacia lo que hace esta persona, ¿no? Entonces, digamos que el valor de la música se amplía. Y se amplía al nivel de la persona, al nivel de la emoción, y creo que es más amplio y más preciso. Ha puesto un montón de temas sobre la mesa, vamos a ver cómo los vamos desgranando, pero hay uno que me ha tocado la fibra porque me afecta directamente. Yo siempre he tenido la sensación de que yo soy un negado, no para la escucha, que en eso creo que tengo un oído privilegiado, es decir, creo que tengo una cosa que es tan absurda y tan ambigua como el buen gusto, pero a la hora de la ejecución, de la interpretación, yo siempre he pensado que soy un negado, es decir, que no sé afinar, me cuesta mucho aprender a tocar los instrumentos. Me da la sensación de que has dado a entender de que no hay personas necesariamente que sean torpes absolutos, sino que quizás no han utilizado el método de aprendizaje correcto. ¿Has venido a decir algo así? Sí. Bueno, esto se podía extrapolar a casi todo lo que estamos estudiando en las carreras universitarias y en los colegios. Sí, para mí el sistema educativo tiene que cambiar, lo que no sé si querrán cambiar. Es decir, uno de los errores que hay es decir que el método se antepone al alumno. Es decir,
es decir, ¿es el alumno que se adapta al método? No, es el método que se adapta al alumno. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos tantas personas como cerebros diferentes. El cerebro se forma, como ya se sabe en neurociencia, desde que estamos en el vientre de la mamá, y a través de las emociones, a través de las experiencias que está teniendo este bebé, va conformando sus correlatos neuronales, sus conexiones neuronales. Y no es lo mismo una persona que está viviendo en el campo con unos sonidos maravillosos, fuera de estrés, que una persona que está en medio de la ciudad o en medio al lado de una fábrica donde están haciendo ruidos o de una obra. Bueno, ese niño, sus conexiones neuronales eran distintas. Y luego la experiencia del crecer, cómo educan los padres, cómo tienes las experiencias con tus amigos. Y todo esto conforma el cerebro. Y al tener un cerebro a través de una experiencia epigenética distinta, podemos pensar que tenemos cerebros diferentes, que procesan de la misma manera, pero dan prioridad a cosas diferentes, ¿no? En una diapositiva, ya cuando nos refiramos de la música, ya te lo explicaré un poco más sencillamente. Y entonces, ahí está. ¿Cuál es la cualidad que tiene que tener un maestro? Es entender el cerebro que tiene delante. Y a partir de ahí, poderle enseñar en función de cómo aprende esa persona. Supongamos que una persona tiene mucha memoria visual, pero le falta la memoria semántica. Por ejemplo, un disléxico tiene menos memoria semántica. O una persona pues, que tenga una dificultad auditiva. O una persona que tenga lateralidad cruzada. Y todo esto, hay más, es decir, en las dificultades de aprendizaje hay más, pero si las enumeramos todas, estaremos toda la entrevista. Digamos, para que demos una idea general, tiene que verlo el maestro. Y no hace falta un test neuropsicológico que avale esto, que sí, hay que hacerlo, porque está bien conocer las cosas, pero la música, ya en la clase, tú ya estás viendo estas cosas. Y es lo que yo veía. Veía personas con muchas dificultades de muchos tipos. Y quería saber cómo poderlas mejorar en su rendimiento y también cómo aprender yo, para mí también, como músico, cómo mejorar mi capacidad musical en diversas áreas. Estamos en un mundo muy utilitarista, así que te lanzo la pregunta porque tú y yo quizás tenemos una visión de la música como algo más global, pero para esa gente que se empeña en que todo tiene que tener un plan, una razón de ser y algo que sea útil, y vuelvo a usar la expresión, ¿para qué sirve la música? Bueno, esto es volvemos un poquito al principio de la respuesta que te había dicho antes. Es decir, la música siempre ha tenido un papel hedonista. Es decir, se sabe desde la época de los egipcios, se sabe también en la época de los romanos, en la época de los griegos, que la música se usaba como terapia, sobre todo para terapia del dolor. Galeno, es decir, fue uno de los principales valedores de esto en su época, pero se quedaba un poco ahí. Y luego la parte emocional, ¿no? La música nos hace llorar, nos hace reír, nos hace... Claro, la gente, algunos médicos veían, sin tener ningún estudio científico, que depende de qué tipo de músicas hacía a la gente feliz. Y podía una persona pues salir de una tristeza profunda, que es lo que llamaban antiguamente a la depresión. Pero ¿qué ha pasado? Que ha venido, gracias a Dios, creo yo, la moderna neurociencia a través de las neuroimágenes y hemos dejado de abrir cerebros de animales para ver qué pasa, que me parece algo horroroso, porque uno de los experimentos que hacía la doctora Keller era coger a monos, extraerles partes del cerebro y ver qué les pasaba.
ver si tenían, y me parece algo horroroso esto. Y esta señora se ve en las fotos como una persona que no, como si fuera una abuelita, ¿no? Es decir, pero no sé. La ciencia así no me gusta. Ahora, con las modernas técnicas de neuroimagen, podemos ver cerebros vivos, en procesamientos vivos. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues no es lo mismo un cerebro muerto, por mucho que le extraigas, que lo investigues anatómicamente, o que cojas un mono y le extraigas una parte del cerebro y luego le hagas una operación y a ver qué le pasa. No es lo mismo que a través de una neuroimagen ver qué pasa en ese cerebro, cómo funcionan sus conexiones neuronales, qué partes del cerebro funcionan mejor, qué partes del cerebro no funcionan mejor. Y eso es lo que está haciendo la neuromúsica. Entonces, claro, viendo esto, dijeron, bueno, ¿y qué pasa con la música, no? Y empezaron, a partir de los años 70, 80, los primeros estudios. Uno de ellos es el señor, el doctor Roberto Zatorre, que es, digamos, una de las personas más importantes en estos momentos, de los pioneros también, junto con Isabel Pérez, en el laboratorio Rams de Canadá. Entonces, a partir de ahí, ellos, como científicos y músicos, porque eran las dos cosas, empezaron a investigar. Y encontraron que la música activaba muchas partes del cerebro. No solo era una cosa hedonista, sino una cosa mucho más compleja, que intervenían las emociones, las áreas neurocognitivas, las áreas de movimiento neurocorticales, es decir, un cerebro completamente. Es decir, entonces, claro, viendo esto, dicen, oye, pues a lo mejor podemos estudiar el comportamiento de un cerebro estudiando cómo funciona a través de la música, ¿no? Y eso es en lo que está. ¿Es igual la forma en la que nuestro cerebro interpreta la música según seamos músicos o no? Bueno, no. Hay un estudio donde habla del cerebro de los músicos en reposo. Es decir, hay otra cosa importante. Para estudiar el cerebro de un músico, todavía no tenemos los ordenadores cuánticos, estos que dicen que vendrán, preparados para estudiarlo en todos los procesos juntos, ¿no? Entonces, lo que hacen muchas veces es estudiar procesos por separado. En este caso, en este estudio, que es del 2024, se llama El cerebro de los músicos en reposo. Es un análisis de red multicapa de datos, ¿no? Ahora lo explicaré un poco. Entonces, lo interesante de este estudio es que ellos hacen primero una review de todos los estudios anteriores que se han hecho en neuroimágenes y entonces, claro, muchos de los investigadores han encontrado que en algunos estudios se ponía que sí, que era muy diferente el procesamiento, en otros no. Se sabe que la parte cortical del lóbulo frontal es más gruesa en los músicos que en los no músicos. Esto es por anatomía se sabe, pero hasta este estudio, que es de este año, del 2 de enero del 2024, no se hizo una magnetografía por multicapas. Es decir, los cerebros, las conexiones eléctricas se miden en teslas. Teslas es una unidad muy pequeñita, casi no se puede no se podía captar en las antiguas máquinas que tenían, ¿no? Para esto, y ahora sí se puede. Entonces, en este estudio vemos que la referencia que tenían ellos era que el cerebro del no músico y el músico, si vemos la diapositiva, vemos arriba no músicos y músicos, es muy parecido. Es decir, esto es lo que ellos tenían como referencia. Había algunas cosas diferenciales, pero no había mucho la diferencia. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a estudiar el cerebro de otra manera. Ellos empezaron a hacer una cosa que es el análisis de multicapa. Como vemos, ellos analizan el cerebro por capas. Entonces, cada capa lo que hace es conexiones neuronales más pequeñitas y más precisas. ¿Vale? Lo estoy explicando de una manera sencilla para que podamos entenderlo todos, ¿vale?
Y entonces, a través de esto, descubrieron que el cerebro de los músicos tenía una peculiaridad muy diferente a los cerebros de los no músicos, que es que el cerebro del no músico, como se ve en la imagen, que es la imagen de la izquierda, está en granate y en amarillo y en azul oscuro, está todo integrado. Y en el cerebro de los no músicos hay 3 capas diferenciadas. ¿Esto qué quiere decir? Que el cerebro de un músico es más eficiente porque integra todos los procesos conjuntamente, está acostumbrado. ¿Por qué? Porque supongamos que yo estoy estudiando una obra de música. Lo primero que hago es activar toda la parte visual. La parte visual luego me va a la parte frontal, donde tengo que convertir esos signos, esas grafías, en sonidos, que va a la parte auditiva. La parte auditiva va a la parte del cerebelo, que activa la parte motora, y luego va a la parte superior del cerebro, donde está, dependiendo si eres pianista o violinista, activas diferentes partes del córtex motor. Todo eso lo hace un músico. Bueno, fue esta la parte límbica, ¿no? Que es la parte de interpretación. Es decir, ¿qué hago con toda esta información? Le pongo emoción. Entonces, está todo el cerebro haciendo música. Por ejemplo, hay diferencias entre los cerebros de los músicos clásicos y de los músicos no clásicos, por ejemplo, de jazz. Porque, claro, un músico de jazz improvisa. Entonces ya va directamente de la parte límbica. ¿Y cómo se comporta el cerebro de un músico cuando está en modo escucha? Es decir, cuando él está como espectador en un espectáculo musical. ¿Funciona igual que cuando él está en modo músico? Bueno, en eso hay estudios, aquí no te lo he referenciado, que se llama música imaginaria. Es decir, nosotros podemos imaginar música y esto se ha hecho sobre todo en intérpretes, porque ahora hay una manera de estudiar interpretación musical que es lo mismo que hacen los deportistas de atletismo, que antes de, sobre todo los que están haciendo tienen que desarrollar alguna habilidad que tenga que ser con salto, es decir, que sea secuenciada, por ejemplo, saltar vallas o tirar jabalina. Todo esto tiene unos movimientos determinados. Un triple salto mortal. Tienes que saber cuántos saltos tienes que ir hasta... Bueno, pues todo esto el deportista se lo imagina en su cerebro. Y a través de la imaginación activa la parte motora de su cerebro y entonces luego lo ejecuta. Esto lo hace el músico también. Cuando tú estás oyendo una obra que conoces, tu parte cerebral motora está activándose, como si estuvieras tocando. Es decir, hay otras que no se activarán, evidentemente, pero digamos que gran parte del cerebro está procesando como si estuviera ejecutando música. Normalmente cuando hablamos de la música y las emociones, salen a relucir las endorfinas. ¿Cómo lo estudiáis desde vuestro punto de vista? Bueno, aquí tenemos 4 cosas. Están los neuropéptidos, los péptidos, los neurotransmisores y las hormonas. De neurotransmisores en estos momentos, que el último estudio que he visto, hay más de 100. Y aún van saliendo más, porque esto es una cosa que es bastante nueva y está en investigación. Y luego está el tema de cómo clasificamos estas moléculas, porque hay gente que dice que la dopamina es un neurotransmisor, otros que son una neurohormona, otros que son hormonas, otros que son... Bueno, digamos que la discusión entre la terminología también está ahí, porque también hay diferentes autores que lo mismo lo referencian de manera distinta. Lo que sí está en común es una cosa que podemos decir, que la parte emocional de nuestro cuerpo produce moléculas. Y estas moléculas, en vez de poner un nombre, ponemos moléculas, porque todos son moléculas. Estas moléculas nos ayudan en el sistema endocrino,
en el sistema inmunológico y en el sistema emocional. ¿Vale? Y regulan muchos procesos de nuestro cuerpo, desde cosas cardiovasculares, la producción, por ejemplo, de óxido nítrico. Y entonces todo esto, si lo transportamos a la música, vemos que la música, como trabaja la parte emocional y las emociones trabajan, generan, en este caso, opiáceos como las endorfinas, pues podemos llegar a estos estados alterados de conciencia, ¿no? Y hay, por ejemplo, un científico en Alemania, un psiquiatra, que lo que hizo fue tratar a sus enfermos que estaban todos con drogadictos de LSD, intentarles cambiar la droga poco a poco por músicas que ellos les experimentaban y les hacían tener la misma parte emocional. Y consiguió que todos dejaran de ser de usar esta droga para tener bienestar, y la cambiaron por la música, ¿no? Entonces, los opiáceos, básicamente, aparte de estar en un estado alterado de conciencia, sirven también para quitar el dolor. Y entonces, bueno, las endorfinas serían unas, pero bueno, la música también produce dopamina, oxitocina, serotonina. Es decir, todo esto que hoy los damos en fármacos a los pacientes, podíamos darles píldoras de música en vez de fármacos para crearles que esa hormona o ese neurotransmisor o esa molécula la genera el organismo naturalmente, sin algo químico. Esto que estás contando, no sé si explica algo que me ha ocurrido a veces como espectador de eventos musicales, que me ha ocurrido varias veces. El llegar al espectáculo en un estado de cansancio extremo, o sea, esto que te sientas a escuchar y como que estás casi que te duermes por tu cansancio, y la música entra diferente, se percibe diferente, como con más matices, y dices, me suena diferente todo. Incluso cuando te pones música para dormir, cuando vas a dormir la siesta o algo así, la pones y estás a punto de dormirte, suena diferente. ¿Estamos hablando de todo esto que estás contando tú? Sí. En este caso, podríamos hablar de dos, que es la dopamina y la oxitocina. Entonces, una es activa todo el sistema dopaminérgico, y la otra, digamos, es la que llaman la hormona del amor, ¿no? Cuando estás enamorado, esta hormona pues está enviando a todas las partes del cuerpo para activar todo este estado de felicidad, de bondad, de bienestar, ¿no? Claro, esto activa el sistema inmunológico, porque cuando tú estás bien, tu sistema inmunológico está más fuerte. Por lo tanto, tienes menos posibilidades de tener una enfermedad. Y si la tienes, es menos grave. Es decir, esto hay ahora una cosa que se está estudiando no desde hace mucho, que es la psiconeuroinmunología. Y esto ya están estudiando con pacientes con cáncer, cómo las emociones pueden ayudar a mejorar. A mí la palabra curar no sé si me gusta. Yo diría equilibrar, ¿no? Es más bonito, ¿no? A que el cuerpo se equilibre y se sane por el mismo. Entonces esto también está en estudio y hay muchos papers sobre esto. ¿Es cierto que hay personas que ven colores al escuchar la música? Sí, Alexander Scriabin. Este señor ideó
un piano, que se puede ver en la diapositiva, con colores. Entonces, cada nota está referenciada con un color. El rojo es el do, el sol es el naranja, y a cada nota le incorporó luego una escala, que es lo que se llama la escala armónica, de armónicos, y que él le llamó un acorde que se llama el acorde Prometeo. Entonces, a través de esto, él ideó toda su música, pero no es el único. Tenemos otro gran músico que es Oliver Messiaen. A diferencia de Scriabin, en sus obras, la música no la ve desde notas, sino desde contornos. El color para él es la armonía. Entonces, os he puesto una obra donde se pueden ver diferentes colores en función de diferentes armonías. No he podido encontrar una referencia más exacta, pero bueno, es para que os hagáis una idea. Entonces él veía, por ejemplo, colores rojos, colores con mucha pasión, con armonías muy intrincadas, luego colores con armonías muy suaves, azules, y él lo relata en su libro de composición musical, un tratado de composición musical. Él lo explica y fomenta toda su armonía, como Scriabin, sobre esto, pero de una manera mucho más amplia. Digamos que la sinestesia es, como hemos visto antes, los músicos integran partes del cerebro. El sinestésico integra el color y el sonido. Forma todo una unidad. Entonces él ve colores y oye sonidos. Es una peculiaridad, no es ninguna enfermedad ni nada, sino es una peculiaridad que tienen, y generalmente estas personas suelen tener oído absoluto. Pero sería bueno que esas personas sean conscientes de que lo que a ellos les pasa no les pasa a los demás. Igual que nos pasa a los daltónicos, que hasta que no nos damos cuenta de que somos daltónicos no interactuamos mejor con el mundo. Porque me estoy imaginando a un director de orquesta que tiene sinestesia, ¿no? Diciendo, a ver, más azul, más azul. O más azul, o que bando. ¿Qué quieres decir? Porque los músicos dirán que dice este tío se ha vuelto loco. Entonces, hasta que él no entienda que tiene esa peculiaridad y que los demás no, pues lo mismo hay un problema, ¿no? Bueno, esto hay un profesor que ya está muerto, que es Alfred Cortot. Si alguien tiene curiosidad, puede ver sus vídeos. Y él siempre habla de una manera filosófica, una manera metafísica, una manera poética de la música, ¿no? Porque antes se enseñaba así, ¿no? Se enseñaban las emociones, la interpretación, se ponen ejemplos metafísicos, filosóficos, y ahí sí que voy a entrar un color, o un color sutil. Esto un poco más rojo, más intenso, ¿no? Porque todos el rojo lo entendemos como intensidad. El azul lo podemos interpretar como algo suave, ¿no? Bueno, vemos el cielo azul y estamos relajados y tranquilos. El verde nos da vida, ¿no? El amarillo es un poco así como... Bueno, pues digamos que por ahí sí se podría. La cuestión es que, sin llegar necesariamente al extremo de la sinestesia, ¿no? De que haya gente que vea colores, sí que es cierto que percibimos la música de forma diferente, unas personas y otras. ¿Eso tiene que ver con una cuestión fisiológica o es algo cultural? Bueno, esto hay un estudio que vemos en la diapositiva 8 que está... Va a parecer que lo habíamos hablado antes, todo esto, ¿eh? Perdona. No, es tal cual. En el 2024, es una referencia del 2023, podemos ver este estudio que es muy interesante por una razón, porque estudiaron 900 personas, 903 individuos norteamericanos y 1.035 chinos de dos partes de China. Y entonces les intentaron poner músicas, tanto músicas chinas como músicas occidentales, para ver si su comportamiento era el mismo. Entonces podemos ver, por ejemplo, cómo se hizo el estudio, ¿no? Es decir, ellos ponían donde se ve el dedo en las músicas, luego ellos iban coloreando las áreas donde se veían
las emociones más intensas, a través de que a cada persona se les daba como veis, una figura, en este caso están coloreadas, pero figuras sin color, y que ellos pusieran los colores donde sentían la música, si en las extremidades, si en el pecho, si en la cabeza, si en el vientre. Y entonces luego confrontaron los dos y podemos ver que tanto los que están en Asia como la parte oeste es muy similar. Esto les llegó a la conclusión de que la música parece ser que es algo intercultural, que hay cosas que están dentro de nuestra epigenética. Es decir, las mapas de sensaciones corporales eran muy parecidas y las estructuras y grupos también. Por lo tanto, podemos decir que hay cosas que son comunes en todas las culturas. Y esto tiene que ver con las frecuencias. Es decir, nuestro cuerpo es un cuerpo electromagnético. Eso ya se sabe. Tenemos dos campos magnéticos grandes, uno es el cerebro y otro es el corazón. El corazón se expande hasta más de 3 metros, que han descubierto ya más de 40.000 células en el corazón que funcionan como si fueran un cerebro independiente del cerebro que tenemos nosotros. Y a partir de aquí hay Joe Dispenza, el doctor Joe Dispenza está haciendo un estudio fantástico sobre esto desde hace muchos años. Y claro, todo esto implica de que si un sonido es una frecuencia, entonces tú, depende del campo electromagnético donde envíes el sonido, interaccionará con ese campo electromagnético. No todo el mundo tenemos el mismo campo electromagnético, no todo el mundo estamos en la misma vibración, pero sí tenemos unos parámetros que van por ejemplo, de 5 a 20, por decir, poner un ejemplo para que nos entienda la gente, ¿no? Entonces, esto depende de donde incida el sonido, va a incidir a algún tipo de área electromagnética en nuestro cuerpo. Y a través de ahí podemos pensar que, esto no lo dice el estudio, esto es una explicación que doy yo, que estas interacciones pues pueden generar emociones diversas, ¿no? Es decir, estrés, ansiedad, porque hay un sonido, hay una parte sonora que entra a nivel de hercios que produce eso en el cuerpo. Y esto es lo que ellos estudiaron en este estudio. Había también una teoría que lo comentaba David Byrne, el líder de Talking Heads, que viene a decir que la música depende de factores culturales, pero que muchos de esos factores culturales están directísimamente vinculados al entorno, porque el entorno tiene una acústica, y la acústica hace que si tú te vas a crear música a cielo abierto, pues a lo mejor puedes incorporar unas percusiones, ¿no? Tambores, África, por ejemplo. Si vas a hacerlo en un entorno súper cerrado, como un garaje, pues tendrá un sonido. Una catedral, por ejemplo, no podrá incorporar una batería, que sí la puedes incorporar en un garaje, porque la resonancia... ¿Cómo se conecta todo esto? Es decir, la peculiaridad de que el entorno te influye y el patrón cultural. Estamos hablando de epigenética y genética. ¿Qué es lo que influye más? Porque ahí yo me pierdo un poquito, ¿no? Vamos, que la epigenética es aquello del entorno que hace modificar tu forma de procesar el mundo, ¿no? Y eso se transmite. ¿Hablamos de algo así cuando hablamos de epigenética? Epigenética transforma hebras de ADN. Bueno, esto es una discusión. Hay gente que piensa, esto Piaget, que fue uno de los primeros psicólogos que empezó a hacer la psicología de educación, es una de las cosas que él
igual que Vygotsky, que ellos dos abordaron de que todo tenía que ver más con la parte externa de las personas, del aprendizaje, que con lo que llevamos dentro. Bueno, yo creo que es un poco de las dos cosas. Hay algo que es cultural, que tenemos todos, y hay algo que está en función del entorno. Lo que pasa es que la epigenética puede cambiar hebras de ADN y conexiones neuronales. La genética, digamos, es fija, está ahí. Tú creces de una manera, eres de una manera, Pero la y ya serás es, así. esas modificaciones de esos genes luego se transmiten o mueren ahí. Depende de la impronta. Es decir, supongamos, esto se estudió, se hizo un estudio hace muchos años con personas que estuvieron en Hiroshima, y se hizo el estudio de saber si había una impronta en su genética en las próximas generaciones sobre eso que había pasado. Y sí, sí que la hubo. Es decir, nosotros tenemos improntas epigenéticas de nuestra historia debidas a cosas emocionalmente muy, muy fuertes que ha vivido la humanidad, ¿no? Y se van transmitiendo genéticamente. Sí, sí. Antes has dicho algo así, creo recordar, como que hablar de la música como cura a lo mejor es algo excesivo, pero tú sí que te desenvuelves en el uso de la música como terapia. ¿Puedes explicarnos un poco cómo lo utilizáis para tratar los trastornos neurológicos? Bueno, la música en sí ya es una terapia. De lo que hablaba antes, ¿no? Sí, se sabe desde tiempos remotos que se usaba para aliviar el dolor, para aliviar o mejorar estados de tristeza profunda. Tenemos la referencia histórica, por ejemplo, las variaciones Goldberg de Bach fueron hechas porque hubo un conde que tenía una gota tremenda, un dolor tremendo, y le pidió a Juan Sebastián Bach que le escribiera una obra para que en esos momentos de dolor su señor Goldberg, es decir, el intérprete se llama Goldberg, pues se llama Variaciones Goldberg, le tocara esas variaciones y solo con oír eso se le aliviara el dolor. Bueno, la referencia es que a cabo de un tiempo Bach recibió, yo creo, si no lo digo mal, la mejor recompensa económica de toda su vida. Bueno, le sirvió de algo. A él, digo. Sí, sí, no, es decir, es una pena, ¿no? Porque Bach es Bach, ¿no? Pero bueno, esto pasó. Y sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos por un lado que la música conecta diferentes áreas neuronales. La música activa todo el sistema dopaminérgico, todo el sistema límbico. Y eso, a su vez, activa las moléculas, neurotransmisores, hormonas, péptidos, neuropéptidos, neurohormonas, que mejoran el sistema inmunológico y el sistema endocrino, ¿no? Esto ya se está estudiando, es decir, se sabe. A través de la psiconeuroinmunología se sabe esto. Entonces, la música ya genera esto. Por lo tanto, ya te está ayudando a mejorar el estado de la persona. A mí me gusta la palabra cura, me gusta más lo que se hace en medicina tradicional china, porque la medicina tradicional china y la medicina ayurvédica usan los sonidos desde hace más de 3.000 años como cura, como sanación, como parte de sus tratamientos. Ellos hablan de equilibrio. Es decir, el cuerpo, cuando estamos en una homeostasis buena, es decir, correcta, está en equilibrio. Cuando está en equilibrio, está con salud.
¿Y todo esto funciona con personas que se mueven en el ámbito de los trastornos del espectro autista? Bueno, ¿También con ellas? Sí, las personas del espectro autista, esto también es una referencia del 2004, es un preprint. Digamos que el espectro autista es un cerebro que funciona diferente. A mí no me gusta hablar de patologías, yo no soy médico, y no me gusta hablar de patologías, no me gusta poner el nombre de enfermedad, y sobre todo cuando hablamos de cosas así, yo podría decir que hablamos de cerebros distintos. Y claro, dentro de este cerebro distinto, perciben las emociones de manera diferente, integran estímulos musicales de manera diferente y, por lo tanto, tienen patrones distintos de conectividad. Sus patrones son totalmente distintos. Vemos al lado un patrón, digamos, de una persona normal, entre comillas, y al lado una persona pues, con espectro autista. Vemos que sus datos de expresión genética unicelular y de corteza de desarrollo son distintos. Por lo tanto, en este desequilibrio, las neuronas... digamos que una persona con espectro autista tiene un proceso neuronal que tiene las neuronas excitadoras en aumento y las neuronas de inhibición en disminución, que es un poco como tendríamos una persona que no tiene esto. Esto hace que al propagar estas señales eléctricas, las neuronas inhibidoras ralentizan el potencial de acción, es decir, hacen que el cerebro vaya más lento. Estos impulsos eléctricos envían señales por todo el cuerpo, por lo tanto, la afectación es en el cuerpo, porque la mente, a través de la mente, luego afecta al cuerpo, e inhibe también la comunicación, ¿no? La comunicación, vemos a un niño autista, es una persona que le cuesta mucho comunicarse con los demás. Entonces, ¿qué hace la música? Vemos que en la música, a nivel emocional, conecta la parte temporal, la parte frontal, la amígdala, y regula las emociones. Entonces, a través de esto, como la música integra de manera diferente a otras cosas que aprendemos el cerebro, ayuda a que las personas con síndrome autista puedan tener unas conexiones mejores en la amígdala, en el hipocampo, en la circulación parahipocampital y en regiones del cerebro que se activan gracias a la respuesta musical. Entonces, al hacer esto, también hacemos que los niños autistas o las personas se socialicen, porque la música socializa. Y esto ayuda también a que esas personas se relacionen y a que mejoren su comunicación. Por lo tanto, tenemos dos pirámides. En una vemos lo que piensa una persona autista y en otra vemos lo que pensaría, lo que hace el procesamiento, entre comillas, normal de una persona. Entonces, esto ayuda a la persona autista a que pueda mejorar y equilibrar esos desequilibrios que tiene a través de conectividades neuronales en su cerebro diferentes. Entonces, si he entendido bien, podríamos usar la metáfora de la mesa de mezcla, es decir, del que trabaja con un equipo de sonido, que lo que se suele llamar un bus, que se abre como un bus y encuentras como un canal alternativo de comunicación a los habituales, a los estándares, ¿no? Y por ahí fluye mejor la información que por el estándar, ¿no? No sé si la metáfora es un poco burda o... No, está bien. Es decir, hoy sabemos que el cerebro es neuroplástico. Tenemos el caso de un músico de jazz, se llama Pat Martino, de hace los años 70, 80, que tenía un problema grave en su cerebro. Le extrajeron la mitad del lóbulo izquierdo del cerebro, bueno, el 70% del lóbulo izquierdo, donde está casi forma parte del procesamiento musical, estaba la memoria, estaba muchas cosas. Es decir, total, que esta persona, cuando salió de la operación, claro, si no lo operaban, se moría.
porque tenía ataques epilépticos enormes y procesos muy graves que podían correr en riesgo su vida. Que había que operarle, había que quitarle eso. Pero al quitarle eso, le quitaron parte de lo que es como persona. Pero este señor tenía una cualidad, que es que antes de esto era uno de los mejores guitarras de jazz de su época. Después de la operación, él no se acordaba ni el nombre de su padre, de su madre, ni siquiera lo que era una guitarra. Pero su padre le iba poniendo discos que él había hecho, estimulando la parte emocional, y él poco a poco fue estableciendo esos correlatos neuronales, esas conexiones neuronales, de otra manera que se habían roto porque se las habían quitado a destriparle parte del cerebro. Entonces, la neuroplasticidad del cerebro empezó a crear otras conexiones neuronales en partes del cerebro que estaban sanas. Y volvió otra vez a tocar la guitarra y volvió otra vez a desenvolverse como músico de jazz. Algunas cosas, evidentemente, aún no las podía procesar bien, porque él, a la que le decían 4, 5 o 10 palabras, solo se acordaba de 2 o 3. Estos estudios neuropsicológicos que le hicieron se ve. Por lo tanto, una persona con Alzheimer o con una enfermedad neurogenerativa, que yo creo que por donde vamos a hablar ahora, porque con las enfermedades neurodegenerativas también hay respuesta, pero el procedimiento es diferente, ¿no? La forma de interactuar es diferente, ¿no? Sí, porque Cuéntanos. digamos que son partes del cerebro que dejan de funcionar bien. El cerebro de un niño autista, su cerebro funciona todo bien. Pasa es que sus conexiones no son las que tenemos nosotros. Digamos, el cerebro funciona diferente, ¿vale? Como un disléxico, como... y una persona con una enfermedad neurodegenerativa lo que va perdiendo capacidad. Es como si como tuviéramos una habitación y se fueran apagando luces de la habitación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No podemos arreglar esos circuitos que se han apagado, porque son neuronas que se han destruido, que ya dejan de funcionar. Lo que tenemos que hacer es lo que hacen muchos electricistas, que es hacer otras conexiones eléctricas para poner la luz en otro sitio. Puentear. Eso es. Y eso es lo que se hace a través de la música. ¿Cómo? Digamos, la última memoria que nosotros usamos, que perdemos, es la memoria musical, y porque está conjuntamente con la memoria, sí, con la memoria emocional, es decir, van de la mano. Entonces podemos pensar que a través de activar la música, esa memoria emocional, activamos nuevos correlatos neuronales para que esa persona vuelva a recordar cosas que están ahí, digamos que tiene un almacén totalmente desconectado y que a través de la emoción le podemos conectar ese almacén a otras partes del cerebro que están en funcionamiento, ¿no? Podemos ver lo que puede hacer la música, ¿no? Es decir, en la parte B vemos que toda la parte de naranja es todo lo que activa la música en el cerebro de una persona. Esto es un estudio de Alzheimer, es una peer review, es decir, es un artículo de revisión de todos los estudios que se han hecho hasta ahora sobre música y Alzheimer. Es del 2024 también. Entonces, vemos todas las conexiones que hace el cerebro a través de la música, ¿vale? Entonces, si una conexión no funciona, como la música conecta todas las partes del cerebro, podemos crear otra conexión por otro lado. Aquí vemos todo lo que puede generar el cerebro. Desde endorfinas, melatonina, estrógenos, todo esto se genera a través de la música. Y ya un poquito más avanzado, podemos ver
que mejoramos así la neuroplasticidad sináptica, eso está claro, y que también mejora las funciones cognitivas y de memoria. Vemos todo lo que puede hacer la música en todas las conexiones del cerebro, donde la música puede ser individualizada, puede ser familiar. En este estudio usaron 4 intervenciones distintas de musicoterapia. La musicoterapia activa, pasiva, musicoterapia con imaginación. Entonces, hicieron un estudio con todas las diferentes intervenciones de musicoterapia para ver en qué casos funcionaban y en qué casos funcionaban mejor. Y todas funcionan. Y lo que pasa es que depende de la persona y depende de su tipo de afectación, a lo mejor es mejor aplicar una cosa que otra. Por ejemplo, si una persona tiene las facultades motoras, el caminar, el mover la mano, claro, en un principio enseñarle a tocar un instrumento no es lo adecuado, pero sí podemos hacer que esa persona pueda, a través de la música, intentar volver a establecer esos movimientos como si estuviera bailando. Lo que llaman la neuroplasticidad fina, ¿no? La motricidad fina. Podemos activar todo eso. De esto hay muchos estudios. No, me hablas de neuroplasticidad. Entiendo que ahí tenemos que hablar también del cerebro de los niños, puesto que los cerebros en crecimiento, los cerebros en la etapa infantil funcionan de manera ligeramente diferente, ¿no? ¿Cómo le afecta a los niños la educación musical en su desarrollo? Bueno, ahí tenemos 2 cosas. Una es el niño en el vientre de la mamá y el niño aprendiendo música. ¿Vale? Te voy a poner un ejemplo. Y es un ejemplo que lo doy a veces en las clases. Supongamos que hay un niño que tiene las capacidades de Mozart, pero nace en un sitio donde no hay ningún instrumento, donde no tiene acceso a la música o un acceso limitado. ¿Ese niño va a desarrollar sus capacidades musicales de la misma manera de esa persona que Mozart, que nació en un entorno musical siendo su padre uno de los mejores músicos de la época? Evidentemente no. Por lo tanto, la parte epigenética, la parte de lo que desarrolla el niño, lo que envuelve al niño, conforman bastante el cerebro. Luego, cuando empiece a aprender música, podemos desarrollar esas neuroconexiones de las que estamos hablando con el Alzheimer. Vemos las conexiones neuronales sinápticas que hacen y cómo se intercambian los neurotransmisores y las neurohormonas. Entonces, sí, un niño estudiando música activa muchas capacidades. Hay otra cosa que me dicen muchas veces. Bueno, sí, hablamos de los niños. ¿Y los adultos? ¿No? Porque, claro, un niño y un adulto dicen que cuando eres adulto no puedes aprender más cosas, o que cuesta más, o que no sé qué. Bueno, yo les explico esto. Tú imagina que tienes un almacén y lo tienes vacío. Es mucho más fácil de llenarlo. Ahora imagina que tienes un almacén lleno. Si aprendes algo, tienes que aprender ponerlo en un sitio determinado. La capacidad es la misma, pero el aprendizaje se tiene que, digamos, que sustraer del sitio donde está, ¿no? Y esto hace que el aprendizaje de un adulto y de un niño sea distinto, sea diferente, se tiene que enseñar distinto. Pero no es ni mejor ni peor. O sea, por ejemplo, un adulto se basa más en el árbol que ya existe y el niño lo va construyendo sobre la marcha, por así decirlo. Sí, sí. Y en ese árbol, y es un ejemplo muy bueno que me has puesto, en ese árbol el adulto tiene que aprender de qué rama va a colgar lo nuevo que está aprendiendo. Porque hay una cosa importante. Nosotros
cuando aprendemos cosas, las aprendemos en base a un sustrato de algo que tenemos. Si tenemos que aprender algo de nuevo, por ejemplo, tú aprendes un nuevo idioma, ¿no? Inglés, francés. Bueno, tienes un sustrato de tu idioma. Sabes lo que es la gramática, sabes lo que es un verbo, sabes lo que es un sujeto, sabes lo que es un complemento. Evidentemente, en otro idioma a lo mejor funcionan distinto. Pero eso ya está ahí. Y a partir de ahí puedes construir el nuevo idioma. El niño construye el idioma desde cero. Entonces, quizás es un proceso más eficiente así, ¿no? ¿O Más no tiene por rápido. qué? Más rápido. ¿Se puede mejorar la creatividad musical desde la neuromúsica? Bueno, la palabra mejorar no sé si es... Modificar, ¿Cuál? alterar. Se puede estudiar. Vale. Esto sí. Y se puede, como ya te he dicho, aprender cómo funciona ese cerebro para, de alguna manera, incentivar esa creatividad. ¿Vale? Hay unas cosas que pasan mucho a muchas personas, sobre todo a gente que viene de música clásica o gente que ha tenido una disciplina muy rigurosa en algo. Dicen, yo es que no soy creativo, yo no invento nada. Y yo siempre les digo, bueno, si yo fuera un niño pequeño y tuviera dificultades para dormir, ¿tú serías capaz de inventarme un cuento que me relajara y me durmiera? Y me dicen la mayoría sí. Por tanto, eres creativo. El problema es que tú ya te pones barreras en tu creatividad. Es decir, cuando una cosa no sabes hacerla, no es porque no puedas hacerla, es que a lo mejor no tienes las herramientas para hacerla. ¿Ven? Aquí que vemos un piano, el piano está con teclas negras y teclas blancas. Las teclas negras construyen una escala pentatónica. La escala pentatónica, la toques como la toques, siempre sonará bien. Esto es una de las maneras que se tienen a la hora de empezar a enseñar a improvisar a niños y adultos. A romperles eso que tienen ellos. La escala pentatónica, para que lo entendamos los más profanos, es como un terreno en el que si te mueves por ahí y no te sales, pues probablemente te va a ir bien. Sería un poco esa Bien, forma te voy de a entender. explicar una cosa muy interesante que he puesto yo A ver, en la asignatura que acabo de dar en el máster, porque muchos de ellos son músicos ya formados, con carreras ya, másters de música y tal, pero nunca habían visto la música como yo, de una manera tan integrada como yo, la visión que yo tengo, ¿no? Y va en base a la escala pentatónica. El que no me entienda como músico, se lo voy a intentar explicar de una manera muy sencilla. La escala pentatónica está basada en un intervalo es la distancia entre dos notas, de quinta. ¿Vale? Entonces, el intervalo de quinta es un intervalo que nosotros hacemos en los cantos tradicionales tibetanos y en los cantos mongoles. Son lo que hacen, no sé si habéis oído alguna vez estos cantos de los lamas, que hacen como dos sonidos. Hacen lo que se llama un armónico. Entonces, el armónico es los sonidos que genera una nota en vibración a lo largo de su frecuencia, a lo largo del tiempo. o sea, ¿no? como la replicación de esa nota, pero en otras frecuencias. Sí. Entonces, el primer armónico es la misma nota, una octava. El segundo armónico es la quinta. Entonces, ya tenemos el primer armónico. Si yo esta quinta le voy poniendo diferentes notas, hasta 5 quintas, tengo lo que es una escala pentatónica. Y esto, de alguna manera, se tiene relación con los descubrimientos antropológicos y arqueológicos de los primeros instrumentos musicales que ha tenido la humanidad. ¿Por qué todos los instrumentos usaban escalas pentatónicas? Porque es como nosotros oímos el sonido. Nuestro oído produce
oye los armónicos a través de de Fourier, de la ecuación de Fourier, una escala logarítmica. Entonces, escucha los sonidos en armónicos. Nuestro oído, nuestro cerebro, nuestro cuerpo está preparado para oír estos sonidos. Los cantamos, los oímos, hacemos instrumentos con ellos. Por eso, la escala pentatónica es la escala primordial en la mayoría de los sistemas musicales de todo el mundo. Y ahí está la relación que podemos establecer con aquel estudio que hemos visto antes sobre las diferentes culturas. Esto explica por qué hay diversas fórmulas en la música pop, al menos, que suelen funcionar, ¿no? Y recuerdo la famosa fórmula que se suele contar de que hay muchísimas canciones de pop que empiezan con la construcción de acordes 1, 5, 6, 4. Y parece ser que eso, si usas esa o otras variantes cercanas, la canción es como mínimo agradable al oído. Pero ¿se puede predecir el éxito de la música antes de lanzarla? Y tú como músico ya me vas a decir que no, porque si fuera posible, pues todos triunfarían, ¿no? Bueno, esto también está estudiado. Es decir, hubo unos científicos que crearon un algoritmo para hacer música comercial y vender muchos discos. ¿Qué hicieron? Estudiar todas las músicas que tuvieron éxito en los primeros top de todo el mundo y vieron qué cosas, qué intervalos, qué distancias de notas, de acordes eran similares, y las que tenían más similitud las pusieron como digamos, las que son más susceptibles de crear estos éxitos. Bien. Si te fijas, la música en los 30 últimos años, 40 últimos años, ya no es igual, la música comercial. Todas las músicas se parecen. ¿Por qué? Porque esto lo tienen estudiado. Cuando hacen lo que es el neuromarketing, en neuromúsica se estudia esto, el neuromarketing a través de la música, y cómo, dependiendo de qué mezclas de sonidos, pueden ser más agradables o menos agradables al oído y pueden tener más éxito o menos éxito, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que cada vez nuestra capacidad de escuchar, de oír y de tener cultura musical es más pequeña. Porque en vez de intentar expandirse, nos contraemos a lo que ya sabemos, a una parte comercial. Hay estudios que se han hecho en supermercados, que, por ejemplo, si algún día vais a un supermercado y queréis comprar un producto francés y estáis oyendo una música francesa, os está diciendo esa música: cómprame, que soy una mayonesa buenísima francesa, o soy no sé, un producto francés que sea muy bueno, ¿no? Asociación de ideas, evocación. No, es a través es que como la música entra en la parte límbica, que hemos dicho antes, la parte emocional, esto es otra cosa, ¿no? Es decir, nosotros, ¿qué tanto por ciento de nuestras decisiones que tomamos en la vida son racionales o emocionales? La mayoría son emocionales. Luego las razonas. Oye, es que, y esto se ve en el fútbol, se ve en los deportes, se ve en la música, ¿no? Porque va directamente a las emociones. Entonces, tú oyes la música, la emoción de esa música ya, luego piensas: ostras, es que vale 20 euros. o a lo mejor no lo piensas y lo compras. Pero ya tienes el input de quererlo hacer, ¿no? Es decir, la música es una herramienta que a la vez puede ser sanadora, puede ser también manipuladora y puede ser destructiva. Porque hoy sabemos que se está usando en medicina ondas electroacústicas a nivel de frecuencias muy altas
para destruir cálculos renales, algunos tumores. Pues si puede destruir un ultrasonido, puede destruir células cancerígenas, también puede destruir un cuerpo. ¿Vale? Y se sabe también que en los discursos de Hitler y de algunos otros políticos que no voy a decir, había sonidos subliminales para que la gente entrara en un proceso hipnótico y que aceptara ese discurso y pudiera aceptar esas ideas sin racionarlas. ¿Vale? Es que la música es una herramienta, todos hablan de que es benigna, claro que es benigna, pero es muy poderosa. Cuando has dicho de la parte destructiva de la música, por un momento he pensado que estabas haciendo una alusión velada al reggaetón. Pero ya he visto que no te referías a eso. Bueno, a ver, esto es algo interesante, ¿no? Porque yo como formación musical, hay músicas que yo las considero músicas que no tienen ningún valor. Pero cuando me puse la bata de musicoterapeuta y me tuve que enfrentar a personas con Alzheimer o con enfermedades neurodegenerativas, y oír que esas personas, a lo mejor escuchando músicas de copla o músicas muy populares, que no voy a poner nombres para que nadie se enfade. A mí no me importa poner nombres, ¿eh? Yo los puedo poner si no quieres tú. No, porque... era broma. No sacaríamos nada. La gente se puede imaginar, ¿no? Música muy popular, comercial, de los años 30, los años 40, años 50, época franquista. Y todas estas personas, a través de esas músicas, podemos hacer todo lo que hemos explicado en la parte de musicoterapia de Alzheimer. Pueden, a lo mejor, ponerse a bailar, personas que están en una silla, personas que nunca han movido la mano empiezan a mover la mano así y no sabes por qué la mueven. O que empiezan a recordar cosas de su infancia o recordarse de su hijo, que está ahí. Por lo tanto, no voy a menospreciar esas músicas porque tienen un efecto que los que hacen esas músicas no lo saben. Tiene un efecto en la salud de las personas. No se puede hablar de forma objetiva de belleza y de ausencia de ella en cuanto a la música al final. Claro, es que aquí entraríamos en una cosa. ¿Qué es música buena? ¿Qué es música mala? ¿Qué es música bella? Es decir, si yo ahora me pongo a tocar y empiezo a tocar intervalos disonantes o que chocan de segundas mayores, segundas menores y intervalos de tritono, es decir, si hago esto, ¿vale? Esto podría sonar disonante. Sí, como si tocara yo. Si esto hago. Son los mismos intervalos, pero ya no suenan igual. Y también son disonantes. Para terminar, ¿por dónde crees que va a evolucionar la neuromúsica en el futuro? ¿Qué áreas de investigación o qué trabajos crees que serán los que se saquen a relucir en el futuro? Bueno, esto es muy difícil porque esto va muy rápido. Lo que sí podríamos decir que la música cada vez más va a tener un efecto más importante en la sociedad y va a ser considerada no como un mero arte de entretenimiento, que es maravilloso que lo sea, sino como algo esencial en la formación de las personas, en la salud, en el equilibrio y en el entender la psicología y la sociología de nuestra civilización en todas las épocas. Esto, como decía Tesla, el universo es sonido, ¿no? Y hoy ya sabemos, ¿no? Es decir, han puesto cámaras en soles y a través de esto han referenciado esas vibraciones, las han convertido en sonidos. Han cogido un átomo
han construido un átomo y han buscado qué sonido tenga un átomo. Y han visto que es el re 20 octavas más alta que el piano. Es decir, coger esa vibración, ¿no? Porque la energía, estamos hablando de energía, tiene diferentes formas de presentarse y el sonido es una de ellas. La vibración genera sonido. Y ahí entraríamos dentro de las culturas también a nivel metafísico, ¿no? Es decir, los egipcios dicen que el universo se crea a través de un sonido. Los indios, la cultura hindú también. La cultura cristiana también nos lo dice, ¿no? Primero fue la palabra, y luego... Entonces, el sonido en sí, la música en sí, quizás nos dé una explicación y nos dé sorpresas de lo que somos como seres humanos en este universo que todavía está por explorar y que conocemos ni el 3%. Yo pensaría en esto. Bueno, pues, Rafael, muchas gracias por ayudarnos a entender un poquito más cómo funciona nuestro cerebro en relación a la música. Creo que sería una buena forma de terminar, de hacerlo con una de tus composiciones, porque ya hemos dicho que, aunque hemos hablado de neuromúsica, de neurociencia, de todas esas cosas, Rafael, ante todo, es músico y es un buen músico. Al menos lo que yo he escuchado me ha gustado mucho. Así que creo que puede ser una buena forma de terminar. Ahora despido y os dejo con un tema de Rafael. De momento, y por hoy, esto ha sido todo. Espero que la contribución de Rafael nos haya ayudado a entender todo esto un poquito mejor, ¿vale? Así que os dejo con una composición de Rafael. Rafael, muchas gracias por habernos ayudado. Gracias a ti por este espacio tan divertido. Me lo he pasado muy bien, agradable. Y bueno, estamos a lo que pueda suceder y a los que quieran aprender, pues ya saben. Eso espero, que haya sido divertido y ilustrativo, porque no siempre se consiguen las dos cosas. Pues esto ha sido todo. Os dejo con la música de Rafael. Buenos días, buenas tardes y buenas noches